Bendiciones. Vamos a continuar con la exposición del capítulo 10, ahora de los versículos 23 hasta el capítulo 11, verso 1, donde Pablo habla acerca de la comunidad y la libertad personal. Vamos a hablar acerca de los 8 factores de libertad y le vamos a dar lectura a estos textos. Por favor, si me siguen, dice el versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a ir ahora punto por punto. El apóstol Pablo nos presenta en todo ese párrafo que acabo de leer los 8 factores de libertad personal, de libertad individual, hasta donde un cristiano tiene la libertad de realizar las cosas que quiere realizar. ¿Cuáles son los puntos hasta donde puede llegar y dónde debe detenerse y no continuar? El autor nos presenta inmediatamente el primer factor. Él menciona en el versículo 23, dice que todo es lícito. Lícito, de la palabra griega exesti, significa que es comprensivo, que es adecuado. El apóstol se refiere a estas cosas no prohibidas directamente por la autoridad de Dios. Ahora, existen cosas o actividades en la sociedad corinta que no ha sido expresamente prohibida por Dios, pero que son aplicables también para nuestra época. En nuestra sociedad actual existen cosas que no son prohibidas específicamente por la ley de Dios, pero la cuestión es que aunque el cristiano le es lícito, el cristiano puede autolimitarse. ¿En qué sentido puede autolimitarse? Por los siguientes factores que vamos a estar analizando. Hay cosas, por ejemplo, un cristiano en la actualidad, ¿le es lícito participar en todas las actividades sociales? Sí, le es lícito, no hay prohibiciones. ¿Le es lícito actuar en circunstancias que son incorrectas? Tiene toda la libertad el cristiano. Pero el mismo cristiano se va a limitar o se autolimita por las circunstancias o por los factores que vamos a mirar en estos momentos. Dios, Cristo, no va a prohibir específicamente ciertos actos que en la sociedad se realizan, pero que analizándose ya con un poco de profundidad, encontramos que son contradictorios a la doctrina cristiana, que es incorrecto, que van en contra de la moral, que van en contra de muchos aspectos cristianos. Pero veamos lo que aquí el punto considera. Pablo dice en el mismo versículo 23, dice, no todo conviene. Es verdad que todas las cosas son lícitas, son comprensivas, no hay ningún problema, pero Pablo utiliza la frase, no todo conviene. Conviene
proviene de la palabra griega sumfero, que significa no nos da ventaja el realizar esos actos, significa ventaja. Si los cristianos somos libres, hay algunas cosas en la sociedad que no van a producir una ventaja espiritual al cristiano. Al contrario, puede ser una desventaja para un cristiano realizar esas cosas que Dios directamente no se las prohíbe, pero que el cristiano tiene la libertad de hacerlos si quiere, pero le va a producir desventaja. Déjeme adelantarme algunas cosas. Por ejemplo, ¿puede el cristiano fumar? Puede hacerlo, pero viene la pregunta, ¿le es conveniente? O sea, ¿le produce una ventaja fumar? La respuesta es no, al contrario, es una desventaja. Pero entonces, ¿dónde está su libertad? Su libertad está en lo que él escogió, la persona escogió libremente, escogió ser un hijo de Dios. Entonces, ante la sociedad, un cristiano que fuma, que toma o que dice malas palabras o que asiste a bailes en lugares donde se bailan en toda la sociedad con movimientos sensuales que como cristianos debemos de evitarlos, Pablo dice que el cristiano tiene que considerar esta cuestión. ¿Le conviene? O sea, ¿le produce alguna ventaja participar en estos actos sociales de consumo de productos que dañan su organismo? Y Pablo dice, no todo conviene. O sea, hay actividades que no hay ningún problema. ¿Puede un cristiano ir a esquiar junto con otras personas que no son cristianos? Bueno, está esquiando. ¿Puede ir a pescar? Claro, pescar no es una actividad negativa. Esquiar no es una actividad que se considere negativa a ojos cristianos. Con esto le estoy dando a entender a usted que sí hay actividades que los cristianos vamos a participar. Ser miembros de un equipo de fútbol, ser miembros de un equipo de ciclismo, ser miembros de un equipo de básquetbol, ser miembros de un grupo literario. Claro que sí podemos, pero ¿qué actividades son las que conviene practicarlas y qué actividades son las que no convienen? O sea, no, aunque les sea lícito, no convienen. Pablo sigue diciendo ahora la razón de por qué no convienen en el versículo 23. Y es muy interesante lo que dice acerca de esta frase. Dice, no todo edifica. Verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, para Pablo está más interesada la situación en asuntos que edifiquen. Entonces, la agenda de mi libertad personal va a ser reprimida, va a ser detenida por aquello que edifica. Entonces, edifica a mí y edifica a otra persona. El que yo como cristiano esté fumando o esté consumiendo licor o esté diciendo malas palabras o esté actuando en actos que la sociedad otra gente de la sociedad realiza que le van a molestar la conciencia a un cristiano o a una otra persona no cristiana. No, eso es lo que Pablo está diciendo. Si lo que estamos haciendo no va a edificar, la palabra edificar se deriva de la palabra griega oikodomeo, que significa construcción. Lo que estamos haciendo no está construyendo una buena reputación para mí como cristiano. Por lo tanto, si no me está edificando ni tampoco está edificando a las personas que me rodean, esas actividades son lícitas, pero no conviene. No, porque no edifican. No me edifican ni a mí, ni edifican tampoco a los que me están viendo. Ahora, no es egoísmo. La libertad personal no es la práctica del ego. No es la cuestión de satisfacerse uno mismo. Así como miramos en el video anterior acerca de la iglesia auténtica y la iglesia aparente. La iglesia aparente está conformada por miembros que se satisfacen a sí mismos sin importar lo que digan los demás. Esa es la iglesia aparente. La iglesia verdadera siempre cuida los límites de sus actos. La iglesia verdadera no practica el egoísmo. El egoísmo es la satisfacción personal.
estar únicamente con mi ego. Eso es lo que importa. No importa lo demás, no importa lo mío. Entonces, ¿qué cosa es mi libertad personal? Bueno, mi libertad personal queda delimitada porque estoy edificando la casa espiritual de Dios. ¿Cuál es la casa espiritual de Dios? Todos los cristianos formamos parte de la casa espiritual de Dios y tiene que ser edificada con buenos cimientos, con buenas partes de la construcción. Si mi acción, mi actitud es incorrecta, entonces estoy creando una desventaja. No estoy ayudando a edificar la casa espiritual de Dios. La casa espiritual de Dios la forman todos los miembros de la iglesia de Cristo. Tenemos entonces este factor de libertad. Va a ser restringida porque mi libertad no puede lastimar a otras personas. Mi agenda personal la voy a delimitar por los resultados que puedo mostrar delante de otras personas. Ahora, otro factor más, el factor que aparece en el versículo 24. Dice el versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y ya encontramos entonces un factor muy importante. Las acciones o las actividades que realizo van a producir un bien en mí o van a producir también un bien en el otro que me está observando. Y la respuesta es, posiblemente yo me sienta, no es ni siquiera un bien. El consumo de sustancias nocivas no produce ningún bien a nuestro cuerpo. Produce un bien porque satisface mi vicio. Pero a mi cuerpo no le causa ningún beneficio, pero aparte de eso, a los demás también, las demás personas que me miran que no son parte de esa sociedad que sí lo practica, dice el verso 24, no le estamos buscando ningún bien. Entonces yo ya soy cristiano. ¿Qué es lo que tengo que realizar yo como cristiano? No tengo que buscar mi propio bien, verso 24, mi propia satisfacción, sino que lo que tengo que buscar como cristiano es que el otro, la otra persona, esté bien, esté satisfecho, esté contento. Mis actividades como cristiano, si son negativas, los primeros ofendidos van a ser mi familia, mi esposa, mis hijos y mis hermanos en Cristo. Entonces, no vale la pena la práctica de acciones que van a perjudicar a otros. Por eso, yo debo de tener desinterés en mi propia satisfacción y más bien debo de preocuparme en aquellos a quien puedan ser lastimados por mis actitudes o por mis actividades. ¿Por qué razón? Porque lo que está diciendo Pablo es que tenemos que buscar, del término griego siteo, tenemos que buscar, desear o querer el bienestar del otro que está con nosotros, de la otra persona que está con nosotros. Buscar el bienestar de la comunidad cristiana. Pongámonos en un momento, no en el contexto corinto, sino en el contexto actual. Imaginémonos que estamos en un grupo social X y ahí los demás miembros de ese grupo social nos invitan a participar de lo que ellos están realizando, fumando, tomando, etcétera, actividades que son incorrectas. Y yo participo de esto y en un momento determinado se acercan intempestivamente 4, 5, 8 miembros de la comunidad religiosa donde yo me reúno, de la comunidad cristiana. ¿Cuál va a ser la impresión que voy a causar delante de esos miembros de la iglesia que me están observando? ¿Me van a considerar un miembro fiel en la congregación donde me reúno? ¿O cómo me van a considerar? Es verdad, me van a considerar un hipócrita, un falso, una persona que no he entendido mi cometido como cristiano, porque no estoy buscando el bien de la comunidad, al contrario, estoy menospreciando las enseñanzas de Cristo y estoy poniendo por los suelos la percepción que la sociedad tiene acerca de esa iglesia. Porque la sociedad, el grupo social con el que estoy conviviendo, no van a decir, oh, nada más tú eres el que no practica las cosas cristianas como deben de ser, sino que todos ustedes, tú y todos los demás, son iguales de corruptos, son iguales de falsos cristianos. De esa manera, entonces, este factor, el factor de libertad, se ve otra vez detenido en esta situación. Tengo que buscar
el bien de los demás, no el interés en mi propia satisfacción. Siguiente factor que Pablo presenta de la libertad es que la libertad tiene que ser balanceada. ¿Qué significa balanceada? Bueno, tenemos que entender lo siguiente. Una persona que es fanática tampoco es bien vista en la sociedad. Entonces, tenemos que mantener el término medio, balanceado. Soy cristiano, convivo con la sociedad, pero no hago las mismas cosas que la sociedad realiza. Podemos entonces, un cristiano puede estar compartiendo con otros miembros de la sociedad que no somos iguales, no participamos en lo mismo. Sí podemos, pero con la condición de que el cristiano no participe de estas actividades. E incluso todavía hay más reglas que nos detiene a hacerlo. Vamos a seguir viendo aquí otros factores difíciles. Dice el versículo 25. Hasta el 27, voy a leer hasta el 28, como tengo aquí marcado, hasta el 29. Dice así: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Para usted, si no es cristiano y apenas está escuchando estos videos, déjeme explicarle que Pablo está hablando acerca del contexto Corinto, contexto social en Corinto, en aquella época, en el primer siglo. Voy a dar una breve explicación, no es muy amplia, acerca de la situación social en Corinto. En Corinto, donde Pablo llega, forma esta congregación de los corintios, la sociedad corintiana está muy apegada a las prácticas pecaminosas que vamos a decir, que los marineros que llegan a pasar el invierno en el Golfo de Corinto, y ahí en el Golfo de Cencrea también, ahí se esperan que pase el invierno, van a divertirse a Corinto mientras su barco está detenido. Entonces practican en Corinto todos los vicios imaginables. Cualquiera que usted piense, ahí lo practican. Particularmente hay algo importante. Usted puede buscar información acerca del Partenón en Corinto, de los templos religiosos en Corinto y sobre todo el templo de Artemisa o de Afrodita, llamada Istar en otros lugares, llamada también Astarte, que es la diosa de la fertilidad de los griegos, y se dicen los historiadores que en ese templo existían sacerdotisas, vamos a usar la frase aunque no es correcta porque es un oxímoron, sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución sagrada. Quiere decir que se prostituían en el templo y que en ese templo donde se prostituían, el dinero que recolectaban era para el uso del templo. ¿Y qué sucedía según los historiadores con esas actividades de prostitución sagrada? Lo que sucedían, decían ellos, que hacían una semejanza de que si al practicar la prostitución, los actos sexuales en el templo, promovían que en toda el área agrícola hubiera abundancia de producción y que la ciudad también fuera próspera. Entonces, hay no nada más en esa cultura, la cultura griega, hay otras culturas más, la cultura persa, la cultura egipcia, en donde también hay historias, sobre todo en Tebas, de que había sacerdotisas que se dedicaban a esa función, a ser una especie de intermediarias entre la diosa y las actividades agrícolas de la región. Entonces, con sus actividades, ellas estaban prácticamente satisfaciendo los deseos de su diosa para que a la vez la diosa proporcionara magníficas cosechas. Usted puede investigar y puede encontrar lo que algunos historiadores como Heródoto nos dice acerca de esta circunstancia. Pero
Es para que entendamos que cuando Pablo habla a los Corintios, está hablando acerca de la situación cuando dice el versículo que leímos acerca de que no, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar. Le voy a explicar otro asunto. En los templos también los sacerdotes, las sacerdotisas, los sacerdotes, los varones, sacrifican animales en honor a sus dioses, ya sea Zeus, sea Apolos, sea Afrodita. Y los sacerdotes no se van a comer toda la carne de los toros o de los becerros sacrificados. Entonces lo que hacen con esa carne es ofrecerla en los mercados locales de las ciudades o de los pueblos griegos. Por supuesto entonces que si ya en los pueblos griegos hay carne más barata de la que se ofreció a los ídolos, entonces la población se beneficiaba porque compraba carne de buena calidad a un precio más bajo, que era el precio de lo que era el precio normal en el mercado. Pero Pablo da precisamente aquí sus informaciones. Ahora, eso es costumbre. También usted puede buscar esa información acerca en los libros o información acerca en Google, acerca de Apolos o de Afrodita o de Zeus y oír cómo eran los sacrificios en esos templos y tendrá usted mayor información. Ahora bien, cuando Pablo nos dice que nuestra libertad tiene que ser balanceada, él explicó esos aspectos, sobre todo en lo que dice en el versículo 25, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Qué de un cristiano que lo invitaban a comer en la casa de otro extraño y le ofrecían carne asada, carne sabrosa, carne bien cocinada, bien guisada? Bueno, la persona simplemente podía comer, el cristiano podía comer. ¿Por qué podía comer? Porque simplemente no se le ha informado y él va a comer y no hay ningún problema por consumir esos alimentos. La razón que Pablo está mencionando esto es que realmente para los cristianos los ídolos no son nada. Pero aquel que sacrifica a un ídolo está sacrificando a Satanás. No son nada, ni Satanás es nada, ni los ídolos son nada. Entonces, por lo tanto, lo que se ofrece a estos ídolos no tiene ningún problema. Pero eso solamente lo entienden, en el caso de Corinto, los cristianos que ya han obtenido suficiente conocimiento. Un cristiano nuevo, cuando observa a un cristiano viejo que está comiendo carne sacrificada a los ídolos, y aunque se venda en el mercado, se va a espantar, se va a asustar y va a decir, ¿cómo? Tú siendo un cristiano que eres mi maestro en la sinagoga de Corinto, me estás enseñando que debo portarme adecuadamente y tú estás comiendo carne sacrificada a los ídolos. Imaginémonos una situación de esa naturaleza. La actitud inmediata del cristiano es dejar de consumir y explicarle. Para enseñarle a un cristiano nuevo se va a llevar tiempo explicarle los conceptos vertidos en el Nuevo Testamento acerca de que esos ídolos no son nada, pero se va a llevar tiempo. En el intermedio, lo mejor o lo más correcto para el cristiano es dejar de comer y dedicarse a explicar a la persona que lo interpela o que le está llamando la atención. Cuando hablamos acerca de un oxímoron, es cuando una cosa está en contraposición por sí misma. Por ejemplo, decir prostitución sagrada, esa frase es un oxímoron, porque la prostitución no puede ser sagrada de acuerdo a los cánones cristianos. Entonces, no existe, ese vocablo está incorrecto. Y oxímoron significa que hay una confrontación en la frase, algo que no está verbalmente bien formulado, está mal dicho. Es como si dijéramos, a ver tú, hormiga que estás, ¿por qué estás volando, hormiga? Si es una hormiga sin alas, ¿por qué está volando? Entonces, hormiga voladora sin alas es un oxímoron. Por supuesto que sí hay hormigas, la hormiga reina, que sí vuela, pero esas frases que no tienen sentido adecuado, correcto, se les llama oxímoron. Así que en el verso 25 continuamos. Pablo dice que la libertad tiene que ser balanceada. Si vamos a comer
en los corintios van a comer en una casa donde la carne que están comiendo ha sido sacrificada a los ídolos, él tiene que comer sin estar averiguando de qué se trata. ¿Por qué no tiene que estar averiguando? Porque nosotros los cristianos sabemos que el Señor es dueño de la tierra y de su plenitud, de todo lo que se produce. El Señor es dueño de los alimentos, es dueño de los animales, es dueño de la ganadería. Y un alimento que voy a consumir como cristiano, con la oración que hacemos para pedir su bendición, ese alimento está bendecido. No hay ninguna duda acerca de esto. Así que entonces la conciencia mía está limpia porque estoy comiendo carne que no le pregunté a la persona que me la está ofreciendo, no le pregunté su origen. Entonces, al estar yo ofreciendo una bendición por esos alimentos, los alimentos están bendecidos porque esos pertenecen a Dios. Sin embargo, Pablo nos está diciendo que la situación va a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar? Vamos a ver aquí lo que se menciona en el versículo 27. Dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero luego Pablo pone aquí la protección. Dice, la situación cambia por lo que dice en el verso 28. Dice, si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces la actitud inmediata es no comerlo. ¿Por qué no comerlo? No comerlo por causa de aquella persona que lo declaró. Cuando dice eso fue sacrificado a los ídolos, entonces no tiene el cristiano de Corinto por qué consumir. No por causa de su conciencia, porque el cristiano entiende que esa carne, aunque sea sacrificada a los ídolos son nada y por medio de una oración es santificada. Pero la conciencia de aquella persona que lo dijo va a ser lastimada si usted o si el Corinto cristiano come delante de esa persona que cuestionó de dónde venía la carne. ¿Y cómo se aplica eso en nuestra época? Muy fácil. Se lo voy a explicar a usted en el próximo episodio. Gracias por su atención. Que tenga usted bendiciones. Hasta luego.